Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión particular del estudio del Código Moral. Por excelencia, llamamos al Código Moral al Evangelio de Jesús y la idea es conocer este tratado de alta espiritualidad que nos ayudará en la transformación personal. El internet está un poco inestable, pero esperemos que se ajuste. Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos todos los que están aquí. Vamos a hacer el estudio. Voy a permitir compartir la parte que nos corresponde estudiar. Y bueno, creo que sí se ve. Si no se ve, ahí me dan la oportunidad, me avisa, ¿no? Anteriormente comentábamos acerca de cómo la primera revelación, por llamarla de alguna forma, la estableció el maestro Moisés hace bastante tiempo. Después llegó en el centro de todo este proceso la presencia del Maestro Jesús, y el Maestro Jesús trajo el Evangelio, que es la buena nueva o buena nueva, el código moral por excelencia, que más allá de verlo desde una óptica religiosa o dogmática o fanática, realmente tiene las claves para trascender la evolución humana. Es decir, nos estamos preparando para pasar a una vibración más alta en el proceso de transición planetaria para pasar a un mundo de regeneración y después pasar a un mundo de luz. Y esto es un proceso gradual que tiene que ver con el apoyo de la alta espiritualidad, particularmente dirigido por el regente planetario, digámoslo así, o el gobernador del planeta, que es el Maestro Jesús. Entonces, curiosamente, fue la segunda revelación, y la tercera revelación se establece que llega en los años 1860, alrededor de esos años, a través de Allan Kardec, que también algunas enseñanzas comentan que Allan Kardec fue el maestro Moria, pero también comentan que también fue un seguidor muy fiel del maestro Jesús. Entonces, muchas doctrinas coinciden particularmente en la labor trascendental del maestro Allan Kardec, y también considerándolo que estuvo encarnado como druida. De hecho, su nombre de Kardec tiene que ver, proviene de ahí, de un concepto de un nombre druida. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar por qué el espiritismo, de la línea de Allan Kardec particularmente, podemos decir que establece o es la tercera revelación. Y esto no demerita en nada a Moisés, mucho menos al Maestro Jesús, sino que son etapas de la evolución humana donde se requiere un conocimiento más amplio, más alto, digámoslo así, un alimento más sólido. Pero inicialmente empezó con Moisés cuando éramos una raza bastante salvaje, cuando no teníamos suficiente comprensión, pero también la ciencia estaba poco desarrollada. Entonces, de alguna forma, pues no había más que atenderlo de la forma en que lo hizo Moisés a ese pueblo y en general a la humanidad. Segundo nivel fue cuando llega el Maestro Jesús hace 2000 años, pero hemos tardado más o menos 2000 años para tratar de entender, de dilucidar el verdadero sentido, el verdadero contenido del Evangelio del Maestro Jesús. Y es a través, y debemos reconocer que a través del espiritismo generado, desarrollado por Allan Kardec, tenemos una interpretación más completa, más madura, más amplia de lo que es realmente el mensaje auténtico de Jesús. Entonces aquí vamos a estudiar que precisamente, y sin afán de canalizarlos al espiritismo, porque esta es una cuestión de discernimiento y también de madurez espiritual, porque hay que ver qué es lo que ofrece, cuál es la doctrina del espiritismo como tal. Es una ciencia nueva que viene a revelar a los hombres, con pruebas irrecusables, la existencia y la naturaleza del mundo espiritual, así como sus relaciones con el mundo corporal. Fíjense ustedes que, aunque la religión de alguna forma nos habla del mundo después de la muerte, que llaman cielo, o también le llaman purgatorio, pocas veces o casi nunca ha tenido la capacidad de dar explicaciones claras, irrebatibles, irrecusables, convenientes y con un sentido lógico, un sentido común, que nos explique claramente la existencia del plano espiritual y cómo se comporta, cómo se vive en el plano espiritual
cómo están los seres que viven en ese plano y cuáles son sus relaciones con el mundo corporal. De hecho, por ejemplo, en las enseñanzas parapsicológicas tratan de explicar fenomenología de tipo espírita, por ejemplo, eh, los aportes, la mediuminidad, el movimiento, digamos, telequinesia y tantos fenómenos que le llaman paranormales. Y obviamente mucho estuvo metido en la parte misteriosa. Sin embargo, el espiritismo tiene explicación para muchos de estos fenómenos y de alguna forma entramos en una comprensión más vasta. Lo que llamamos sobrenatural, que son realmente, no hay nada sobrenormal o sobrenatural, todo es natural, pero tenemos que aprender a conocer cuáles son esas leyes o principios que rigen toda la fenomenología. Entonces hubo multitud de fenómenos incomprensibles, todo se catalogó como algo fantástico y maravilloso. Sin embargo, y en honor a la verdad, y yo lo reconozco personalmente, el espiritismo es la clave con cuya ayuda todo se explica más fácilmente. Esto, ¿por qué lo digo? Porque lo poco que he aprendido y he estudiado respecto a ello me está dando la contundencia y puedo decir en honor a la verdad que el espiritismo, más allá de la cuestión fenomenológica, más allá del misterio y del miedo que pueda provocar, es un acervo, digamos, de conocimiento muy vasto y no deberíamos descartarlo a la primera. Hay un punto 6. En el punto 6 nos dice que la ley del Antiguo Testamento está personificada por Moisés, como lo decía. El Nuevo Testamento obviamente está centrado en Cristo, en Jesús, el Maestro Jesús Cristo. Pero el Espiritismo es la tercera revelación de la ley de Dios. Y esto no significa que a Cristo lo dejemos a un lado. Yo me atrevo a decir que el espiritismo de Kardeciano, bien llevado, como él lo estableció, representa el cristianismo en su más alta pureza, en su más alta renovación, en su mejor explicación en la doctrina, como el maestro de alguna forma lo explicó. Obviamente el maestro Jesús lo explicó en parábolas, en metáforas, de manera sencilla, porque era la forma, el lenguaje en el cual el pueblo lo podía entender. Pero han pasado más o menos 2000 años y ahora tenemos la cuestión de la mecánica cuántica, de la medicina. Estamos viendo situaciones de transferencia de energía, por ejemplo, en los pases, en el agua fluidificada. Estamos viendo la fenomenología, digamos, de sanación, inclusive en escuelas, pues, iglesias evangélicas, católicas, hablan sobre el Espíritu Santo, hablan sobre los dones, etcétera. Y todo está relacionado, todo es muy parecido en ese sentido. Entonces, ahora en la tercera revelación ya no viene una sola persona, como fue Moisés o Jesús el Cristo. Es un grupo, una agrupación de seres que llamamos espíritus, que son las voces del cielo. O sea, a partir de los años 1860 en adelante, se abre una nueva etapa. Para aquellas personas que han estudiado los videos que hemos mandado respecto a las etapas o las eras que sigue la humanidad, nos damos cuenta que en los años de 1860, 62, 64, cuando se empiezan a publicar algunos libros de Allan Kardec, se empieza a dar toda una revolución de las conciencias. Entonces podemos decir que la tercera revelación, que es la enseñanza de Kardec, como seguidor del Maestro Jesús, digámoslo así, apoyador del Maestro Jesús, realmente está conformado no por una persona, sino por una multitud de espíritus que en el pasado han venido secundando la labor de divulgación de la verdad. Esto es un colectivo que está formando un conjunto de seres del mundo espiritual. Obviamente son seres que no tienen cuerpo, pero de alguna forma hacen la conexión con personas o seres que tienen ciertas capacidades de conexión con ese plano, con ese mundo, y lo traducen, lo llevan a cabo, lo interpretan. Entonces, como dijo Jesús el Cristo, no vengo a derogar la ley, sino a cumplirla. Esto también puede aplicársele al espiritismo. No vengo a derogar la ley cristiana, sino a cumplirla en su verdadera autenticidad. No enseña nada contrario a lo que Cristo enseñó. Es decir, no se contrapone a las enseñanzas crísticas, a las enseñanzas de Jesús. Jesús lo dijo de manera alegórica y en estos momentos, ya después de 2000 años, tenemos quizás suficiente capacidad de interpretar todo lo que se nos enseña
a raíz de esa madurez que hemos logrado de alguna forma. Entonces, la regeneración que se opera y se prepara el reino de Dios en la tierra. Estamos en esa etapa de regeneración, de transformación, por eso hablamos de la transformación moral. Entonces, espero que se vaya entendiendo, porque de alguna forma este es el camino para comprenderlo y tenemos que evidenciarlo. O sea, tenemos que poner sobre la mesa la doctrina espírita, digamos, desmenuzarla, observarla con la lupa, poner a prueba sus doctrinas, sus enseñanzas y ver hasta qué punto complementa y fortalece nuestras propias creencias, por ejemplo, cristianas o creencias del mundo espiritual. A lo largo del tiempo, las dos enseñanzas que han estado mayoritariamente o predominantemente en la Tierra, obviamente proceden de la ciencia, mayormente en esta época contemporánea, y la religión, después podemos decir que ha estado a lo largo del tiempo de la historia de la humanidad. Desde que tenemos uso de conciencia, de razón, la religión o la espiritualidad o la creencia en lo invisible, en Dios, en los espíritus, en lo superior, ha estado desde que el hombre tiene conciencia de ser hombre. Son dos palancas de la inteligencia humana, la ciencia y la religión, aun con todas sus imperfecciones. La primera, la ciencia, revela las leyes del mundo material. Es muy objetiva, es muy ordenada, muy cuadrada la ciencia. Y la otra, la religión, trata de enfocarse en las leyes del mundo moral o del mundo espiritual. Con todo, ambas tienen el mismo principio, es decir, ambas proceden de la misma fuente, de Dios. Por lo tanto, si proceden de la misma unidad, no podrían ni deberían contradecirse. No deberían pelearse una con la otra tratando de ganar la supremacía. Entonces, curiosamente, la ciencia ataca a la religión y la religión censura a la ciencia y no acepta nada. Ahora ha llegado el momento de tratar de extraer la verdad más auténtica de la ciencia y la verdad más alta y más auténtica de la alta espiritualidad. Entonces, hemos visto que esto ha sido un problema muy fuerte porque por un lado, o somos científicos, quizás materialistas, y muchas veces caemos en el ateísmo, o nos volvemos súper religiosos, súper espirituales, por decirlo así, y olvidamos que también tenemos un cuerpo y vivimos en un plano que tiene la consistencia material. Entonces, ese velo, de alguna forma que ha estado como lucha, como conflicto, podemos recordar la Edad Media, donde la iglesia decía que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Tuvieron que venir científicos, aunque espirituales muchos de ellos, pero tenían el objetivo de traer esas verdades contundentes científicas. Entonces la ciencia vino a quitar muchas mentiras, muchos engaños de la religión y de alguna forma, con todo y todo, ha ido avanzando, tanto la religión como la ciencia misma. Ahora la ciencia, por ejemplo, nos habla de energías, nos habla de la mecánica cuántica, nos habla de la mente colectiva, cosa que anteriormente se veía en aspectos espirituales únicamente. El velo debe ser levantado. Ha llegado el tiempo en que la ciencia deje de ser exclusivamente materialista y tome en cuenta el elemento espiritual. Y que la religión deje de ignorar las leyes orgánicas e inmutables de la materia y que acepte la parte objetiva de la ciencia, porque ambas fuerzas apoyadas una con la otra van a avanzar de manera armoniosa si se prestan mutuo apoyo. Entonces, de alguna forma estamos ya en esa etapa. Tenemos que aprender a ser objetivos, tenemos que aprender a ser sensibles, intuitivos y aprender a desarrollar, por decirlo así, los dos hemisferios del cerebro, la parte creativa, la parte intuitiva, imaginativa, que permite crear y que permite atraer energías para coagularlas, para condensarlas, y la parte científica, razonada, la parte del sentido común, la parte científica y lógica. Y imagínense qué pasaría si logramos eso, si logramos integrar los dos aspectos de nuestra mente, de nuestro cerebro,
los dos aspectos de la vida, tanto la vida material como la vida del espíritu. Entonces, eso era lo que faltaba, ese puente en que pudiera conectar a ambas partes. Faltaba que se llenara ese vacío que las separaba y establecer un lazo de unión y de integración. Esas leyes que rigen el mundo espiritual y las relaciones de este mundo con el mundo corporal, leyes que son inmutables en ambos sentidos. O sea, las leyes universales aplican en la ciencia, en la parte material, pero también hay leyes inmutables en el mundo del espíritu. Y ambas leyes son gobernadas por Dios mismo, por decirlo así. La última y la única fuente de ambas leyes, que realmente de ambos mundos, que es uno solo, es la fuente unificada, Dios o la energía creativa del universo. Entonces, de alguna forma, estamos viendo que la fe se está dirigiendo a la razón y la razón no encontró nada ilógico en la fe y el materialismo como tal fue derrotado. Esto significa el materialismo, el ateísmo, ha sido derrotado por la misma ciencia, que tiene la razón, pero también la parte espiritual que está demostrando con hechos su presencia, su existencia y su influencia en el plano material, en el plano físico. Esto lo vimos, por ejemplo, cuando a Kardec se le invita a presenciar el movimiento de las mesas giratorias o las mesas danzarinas en Francia y buscaron interpretarlo, el fenómeno, pero el fenómeno iba más allá, porque, por ejemplo, imaginen una mesa que le preguntan, dime sí y da un golpe, y dime no y me da dos golpes. Y le hacemos preguntas a esa mesa giratoria y nos puede contestar con un golpe o dos golpes seguidos, por ejemplo. Y este fue el inicio en el cual se descubrió que el plano espiritual es tan real como el plano material, si no es que más. Entonces, estamos entrando en una nueva era, estamos entrando en una etapa en la cual se transformará esta humanidad al tener la evidencia cada vez más certera de la presencia y la existencia del plano espiritual. Y eso lo estamos viendo constantemente. Estamos viendo esa manifestación del mundo espiritual. Y algo interesante que hay que ver es que lo espiritual no está tan lejos de nosotros. Se dice, por ejemplo, que estamos rodeados por entidades espirituales, que puede haber cinco o seis en proporción a uno. O sea, yo puedo estar aquí, pero fácil pueden estar seis, siete entidades, sin yo darme cuenta, porque su densidad, digamos, ellos son más livianos, porque no tienen cuerpo físico, tienen el llamado cuerpo periespiritual o cuerpo energético, en algunas enseñanzas, o cuerpo etérico, y yo tengo un cuerpo físico. Sin embargo, podemos comunicarnos a través de la mente. O sea, salvo que tuviera yo facultades de canalizar a través de escribir, por ejemplo, podría hacerlo a través de mi voz, pero la comunicación es muy cercana, sobre todo cuando hay afinidad. Entonces esto lo vamos a estudiar después porque por afinidad nos integramos tanto encarnados como desencarnados. Vamos a pasar a las instrucciones de los espíritus. Eh, ¿Por qué se fundamenta el espiritismo en estas instrucciones? Y cómo podemos tener certeza de que si son verdaderas o no. Entonces, ahorita vamos a comentar, eh, de alguna forma, la fuente es la misma. O sea, dice Dios es Dios de vivos, no de muertos. Esto significa que para Él, para Dios, sus hijos, tanto tengan cuerpo físico como no tengan, siguen siendo sus hijos. Y los espíritus seguimos siendo eternos, pese a que tengamos o no tengamos cuerpo físico. O sea, somos seres inmortales. En este sentido, por ejemplo, lo que podemos comentar en esta parte como antecedentes, la moral que enseñó Moisés era apropiada al estado de adelanto que se encontraba en esos pueblos, con una moral bastante primitiva, bastante rezagada, pero estaban llamados, estaba llamada la alta espiritualidad a elevar el nivel moral, cultural, de conocimiento de esa raza en la época de Moisés. Obviamente, el Maestro Jesús viene a dar ese escalón, viene a iniciarnos en una moral más alta, más pura,
lo que llamaríamos la moral evangélica cristiana, que está destinada a transformar el planeta y también está destinada a reunir a los hombres y a hermanarlos como hermanos que somos bajo los principios de fraternidad, de hermandad, de caridad y de amor al prójimo. De hecho, por eso se dice que la enseñanza moral de Jesús es la más alta. ¿Por qué? Porque nos revela la paternidad de Dios o la maternidad de Dios y nos revela la hermandad entre todos los hombres, independientemente de sus creencias, independiente de sus razas, religiones o preferencias. Esa moral cristiana, y que no se entienda como algo solamente religioso, tiene la intención de transformar la tierra. Y la tierra, al tener habitantes con alta moralidad, se va a convertir en morada de espíritus superiores, los que van a habitar en ella. Esto está en función de la ley del progreso. Está dirigido por una ley que le llamamos la ley del progreso, que tanto progresan los mundos como progresan las humanidades. Y de alguna forma el espiritismo es esa palanca que Dios se sirve para hacer que la humanidad avance. Con ello no queremos decir que el espiritismo sea mejor o peor. Lo que queremos decir que es un escalón donde integra más el conocimiento científico con el conocimiento espiritual. Y este proceso ya se está dando sin necesidad de luchas, de conflicto, sin necesidad de catequizar a las personas, sin necesidad de quitarle su religión, sin necesidad de que hagan cambios drásticos en sus enseñanzas que tengan. Simplemente una depuración moral, una revaloración del verdadero mensaje de Jesús. Entonces Moisés abrió el camino porque Moisés estableció el monoteísmo, de alguna forma, lo dejó bien establecido a través del pueblo hebreo, que era el único pueblo que creía en un Dios único. Jesús continuó la obra trayendo la revelación de la paternidad de Dios y la hermandad entre todos los hombres, vino digamos, a actualizar la ley y el espiritismo tiene que concluirla. Y esto, fíjense, aquí dice 1861 un espíritu israelita, Mulhouse. Mulhouse es un israelita que comprende el proceso, Moisés, Jesús y el espiritismo vigente, actual. Entonces dice que el espiritismo es una corriente de enseñanza que actualiza el mensaje de Jesús y lo lleva a un nivel de comprensión acorde a nuestras capacidades actuales. Todo este proceso es una revolución moral más que material y de alguna forma tenemos un referente, tenemos un personaje maravilloso, yo lo admiro mucho, es San Agustín, que es uno de los más importantes divulgadores del espiritismo. Ustedes recordarán que San Agustín fue uno de los padres de la Iglesia Católica. Sin embargo, aunque pertenece a la falange de los padres de la Iglesia Católica, a los cuales se les debe ese apoyo que este ser dio en los inicios de la cristiandad, que estableció sólidos cimientos, fue un gran filósofo, un gran pensador, fue una persona que lo llaman santo, San Agustín, y de hecho hay muchos pueblos y regiones de México y de Latinoamérica que se llaman con su nombre. San Agustín, aunque fuera considerado el padre de la Iglesia Católica, por ejemplo, en el libro Confesiones, donde dejó mucha información, mucha claridad. eh, Curiosamente, en ese libro, Confesiones, él dejó establecido, fíjense lo que dejó establecido él, aunque él no era espírita, porque eso no existía hasta que llegó Kardec, ese concepto, decía él que pronunció esto después de haber perdido a su mamá, a su madre, Santa Mónica. Fíjense lo que dijo. Estoy convencido de que mi madre volverá a visitarme y a darme consejos, revelándome lo que nos espera en la vida futura. Es decir, San Agustín no dijo, es que mi madre se fue al cielo o está en el purgatorio o en el infierno. Él tenía la certeza intuitiva de que su madre lo visitaría de alguna forma, que le iba a dar continuándole dándole consejos, pero también le iba a revelar lo que le esperaba en la vida futura. Entonces, de ahí nace el concepto de que San Agustín
Cuando estaba en la tierra, juzgaba las cosas según los conocimientos y la cultura que poseía. Una vez que pasa al plano espiritual, se le presenta el espiritismo, o sea, el cristianismo en su más última versión, con toda su pureza. Y él decide apoyar, digamos, la expansión y divulgación de la doctrina espírita. Y no son pocos los mensajes que San Agustín ha dictado a través de mediums o canales y se han escrito en infinidad de libros espíritas. Dice, sin dejar de ser un apóstol cristiano, puede, sin renegar de su fe, hacerse divulgador del espiritismo, porque en él ve el cumplimiento de las cosas predichas, una interpretación más sensata y lógica de los textos antiguos. Entonces, así como se nos puede sorprender de que San Agustín, digámoslo así, sea espírita, por decirlo así, o sea, cristiano espírita, o como quieran llamarle, aquí los dogmatismos y los convencionalismos no importan. Lo cierto es que San Agustín se dio cuenta de que las enseñanzas espíritas tienen el auténtico sentido cristiano, pero mejor explicado o más actualizado para la humanidad presente. Entonces, esta era la información que quería traerles. Y bueno, yo también me he dado cuenta de que, por ejemplo, Platón, Sócrates, Pitágoras y algunos otros seres de la antigüedad, griegos, por ejemplo, y más atrás inclusive, han dictado mensajes y se han recibido, se han catalogado, se han inspeccionado, se han validado. Aquí el punto es que cada quien puede preguntarse, ¿y quién me asegura que sea el espíritu de tal o cual? Eso lo tendrían que corroborar y tenemos forma de corroborarlo, pero eso ya será eh, tema de otro momento. Ahorita estamos iniciando y como bien decía el Maestro Jesús, por los frutos se conoce el árbol. Entonces, pongamos a prueba el espiritismo, extraigamos, sumerjámonos en esas enseñanzas doctrinarias, en esa doctrina, en esas enseñanzas, y pongámoslo a prueba, compaginémoslo o comparémoslo con la enseñanza que conocemos de Jesús y veamos qué tanto más nos puede aportar en la interpretación. Obviamente el mensaje de Jesús es único, es maravilloso, es extraordinario, y nadie como el maestro para explicar su enseñanza. Sin embargo, el hombre necesita esa interpretación, esa actualización en base a lo que hemos podido avanzar en el camino. Entonces, aquí estaríamos terminando esta instrucción. Les invito a que la repasen una y otra vez, porque en la próxima sesión, que sería la última de este año, vamos a abrir el capítulo número 2. Mi reino no es de este mundo. Es el capítulo 2 que va a estar interesante conocerlo y agradeciendo mucho, infinitamente a la espiritualidad mayor, a los compañeros que nos acompañaron hasta este momento en presencial, que estuvieron aquí. Digo compañeros invisibles y visibles, porque luego se reúnan también entidades espirituales que están, digámoslo así, aprovechando la oportunidad de interpretar estos conocimientos. Entonces, dejamos a nuestro público que nos sigue por YouTube y nos quedamos con las personas que están acompañando este estudio para ver si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión. Entonces, que pasen excelente noche. Nos vemos para la próxima sesión y gracias por compartir con nosotros su tiempo y su disponibilidad. Que pasen bonita noche. Feliz Navidad de antemano. Gracias.